nuestras manos limpias. Recordemos el uso de antibacterial y alcohol para desinfectarlas. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. Esta actividad que tendremos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Voy a presentarles entonces a nuestras 3 invitadas. En primer lugar, desde Argentina tenemos a Camila Sosa Villada, una de las escritoras y actrices más conocidas. Una mujer que con una historia personal que a veces se funden con sus letras y se convierte en motivo de reflexión en distintas partes del continente. Realizó estudios de comunicación y de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Su nombre comenzó a escucharse con más fuerza a partir de 2009, año en que se estrenó la obra de teatro Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti, y en el que unió actuación, poesía de Federico García Lorca, su historia personal y los textos de su blog La novia de Sandro. 2 años más tarde, el cineasta y guionista Javier Van de Cutter la seleccionó para el casting de un papel secundario en la película Mía, y después de verla en la obra Carnes Tolendas, le ofreció el rol principal. En el año 2012 participó en la filmación de La viuda de Rafael, una miniserie de 13 capítulos que se emitió en noviembre y diciembre de 2012. A este le siguió su autobiografía El viaje inútil en 2018 y una novela que, además de darla a conocer en otros países, aún genera conversaciones, preguntas y debates: Las malas. En una conversación virtual con Claudia Ivonne Hernández para el Live Festival, Camila Sosa Villada contó que antes de escribir Las malas trabajaba en radio, hacía teatro y cantaba en algunos bares. Escribía todo el tiempo, pero después de lanzar su libro, el dinero llegó de forma consistente y le permitió descansar de la incertidumbre. Es una oportunidad para suturar las heridas que deja no tener pan en la mesa, dijo. Camila Sosa Villada se califica a sí misma como un milagro, pues en Latinoamérica los integrantes de la comunidad trans tienen un promedio de vida de 35 años debido a los asesinatos diarios. Ella va a cumplir 39. En un primer momento nos acompañará también de manera remota Luz Mari Giraldo, poeta, ensayista y crítica literaria colombiana. Bienvenida, Luz Mari. Y con ellas dos estará conversando Paloma Pérez Sastre, psicóloga y escritora. Es magíster en literatura colombiana, gestora cultural y especialista en literatura latinoamericana. Es autora de libros como Ellas escriben, como La sombra o la música, cuentos y crónicas, impresiones de viaje y oficios afines. También ha sido editora de los libros Impresiones de viaje de Isabel Carrasquilla y Cuentos y crónicas de Sofía Ospina de Navarro. Ha sido colaboradora de la revista Universidad de Antioquia desde 2006. En Oficios Afines, ensayo publicado por la Universidad de Antioquia en 2016, trata temas como el tiempo o el espacio. Ha sido profesora de literatura y escritura creativa en la Universidad de Antioquia y de cultura lingüística en la Universidad EAFIT, ambas en Medellín. Su amor por las letras y la escritura se lo atribuye a su mamá, una mujer que le enseñó a escribir mientras cosía y quien también leía relatos para ella. Sin más preámbulos, los dejo también con esta charla: Territorios femeninos, somos huéspedes de un cuerpo que resiste. Bienvenidas. Gracias. Voy a empezar
dando a todos la bienvenida, saludar muy especialmente a Camila Sosa, a quien ya vemos por el público que la está viendo y oyendo todo lo que suscita. Quiero recordar que esta es una de las diversas conversaciones que hemos tenido con territorios femeninos. Ese grupo creado a partir de mujeres y pensando en las escrituras y en las expresiones artísticas de las mujeres, mujeres relacionadas justamente con la fiesta del libro en Medellín, con la Red Nacional de Mujeres del país y con otras entidades. Mi papel hoy es sumamente breve en esta bienvenida a Camila, con estas ganas que tenemos todos de estar con Camila, de conversar con Camila, quien va a tener una conversación, yo sé, muy enfundiosa con Paloma Pérez. Yo voy a estar un momento nomás y solamente quiero, a partir de la lectura de los textos de Camila, especialmente de Las Malas, leer un poema, si puede decirse así, en homenaje a esta mujer y en homenaje también por la memoria que me suscita o que me suscita Las Malas y los poemas y otros textos, las entrevistas de Camila, la memoria que me lleva a recordar El lugar sin límites de José Donoso e incluso la obra de Marcel Proust. Entonces, espero, Camila, que esto diga algo de lo que es mi aprecio. El poema se llama Romper el límite. Tiene un epígrafe de Camila Sosa Villada que dice: nosotras, las olvidadas, ya no tenemos nombre. Sabes que la noche es profunda. Te miras al espejo y no te reconoces en tu cuerpo. Te enojan el cielo y el infierno, el silencio y la oscuridad, la muerte que te da la mano. Huyes a la ropa en los armarios y te llama el traje rosa, los tacones, los brillantes. Eliges entre conjuros y amuletos, te transformas. Quieres estar en otro sueño y no despertar jamás. No aceptan el movimiento de tus manos, la ausencia de caderas, lo que falta o lo que sobra tu sonrisa. Te desprecian y desean, te persiguen y juzgan, te aman y azotan. Preguntas a tu mirada que interroga en otra parte por qué tu figura imprecisa no protege, por qué no pueden con tus ojos, porque debes estar escondida en el secreto. Te sabes diferente y no entiendes por qué quien te seduce te golpea, quien te busca te golpea, quien te ama te golpea y te niega como Judas. Te miras otra vez sin el disfraz que a otros gusta, el que cosió tu madre en esa larga infancia, con el que te controlan y amordazan y te obligan a estar como en campo de batalla. Te llaman mala y siempre mala, sombra de la sombra, pervertido o pervertida, bruja malvada, demonio o esperpento, y lloras. Al pasar la línea divisoria, cruzas el límite y no guardas más silencio. Te expones a la expulsión y a encontrar desprecio en las esquinas. No más historia en la mentira, solo ser lo que quieres. Te expones a la zanja. Sabes que quienes rompieron los esquemas tienen profundas cicatrices y no dejan de estar tristes, y te lanzas al ruedo en tu paracaídas. Rompes el límite, pasas la frontera aunque te lleven al calvario y te miren como a bicho raro. Despides el cuerpo que te hizo extranjero o extranjera, princesa o caballero, y entras a la fiesta o a la furia, como quien llega a la vida después de la muerte. ¿Sabes
noche es oscura y también profunda. Después de todo, la vida es lo que somos en este engranaje solitario. Te atreves, entras. Con un beso, Camila. Ay, qué bonito, gracias. No sé si fue bonito, pero fue, ya lo dije, lo que a partir de mis primeros encuentros contigo, leyendo. Bueno, algo me conociste entonces. Bueno, creo que ahora entra a conversar contigo, Paloma. Hola, Paloma. Hola Camila. Camila, qué gusto que estés aquí. Bueno, hubiéramos querido tenerte presencial, pero yo creo que no sé si habría quedado algo de vos, porque todas habríamos querido tocarte, llevarte para nuestra casa. Yo creo que te vas a tener que preparar para el año entrante. Bueno, Camila, la fiesta del libro de Medellín, te habrás preguntado, es una feria del libro, pero nosotros la llamamos fiesta. Esta es una verdadera fiesta de los escritores, los lectores, el público, toda la industria editorial. Entonces, bienvenida a esta fiesta, bienvenida a Territorios Femeninos, que es un proyecto en el que estamos los eventos del libro, está la Red Nacional de Mujeres y está también Mujeres Confiar. Bueno, hoy Territorios está en modo fiesta, celebra la fiesta de ser mujer, la fiesta de ser travesti, la fiesta de la diversidad. Bueno, Camila, en una entrevista reciente decías que no pensás en los lectores cuando escribís, que para vos los lectores son invitados. Sí, y lo sostengo, lo afirmo. Lo sostienes. O sea que, bueno, en esta fiesta entonces tenemos los lectores que fueron invitados por vos, a quienes vos convocaste y están asistiendo a este homenaje que te estamos haciendo. Bueno, Camila, no sé si sabes que un verso de La novia de Sandro es una frase que está en parte de las piezas publicitarias de la fiesta del libro. Te voy a leer el verso. No lo sabía. ¿No sabías? Bueno, o sea que cualquiera que venga va a leer tu verso y va a saber de vos. Sigamos perdonando y amando y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor, aunque suene cursi. Lo cierto es que hay cosas que han dejado de ser obvias. Ese poema está en la página 37, Camila, y me gustaría mucho que nos lo leyeras completo. Ah, bueno. Hemos dejado a muchos amigos en el camino. Muchos de nuestros héroes han muerto en manos indignas, han asesinado a los más queridos referentes, los han fusilado en paredones, metiéndoles una bala en el culo, quemándolos vivos en fosas comunes, en hogueras, en cámaras de gas, en magníficas páginas de desamparo. ¿Cuántos poetas, filósofos, músicos, cuántos panaderos y basureros y médicos y pintores y albañiles y silenciosos profetas han muerto así? Hemos visto morir a nuestros hijos, los hemos visto agonizar, hemos hablado con su muerte, con Dios, con tantos santos, y sin embargo nos han negado todo, nos han quitado todo.
Lo han hecho bajo tantos nombres que identificar a un culpable es una tarea imposible. Queremos morir a muchos más, tal vez nosotros moriremos y otros escribirán los poemas, otros harán justicia, otros se levantarán cada mañana y vivirán. Pero sabemos que es la única manera de escribir y hacer justicia. Si esquivamos el camino, si evitamos subir ciertas colinas, trepar determinados árboles o cruzar a nado algunos diques, es posible que en la renuncia estén esperando todos nuestros enemigos. Sigamos amándonos en este pantano de contradicciones, sigamos dándonos la mano en la calle, besos en los trenes y abrazos en la hierba. Sigamos vistiéndonos de mujeres, vistiéndonos de hombres, sigamos perdonando y amando y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor, aunque suene cursi. Lo cierto es que hay cosas que han dejado de ser obvias. Es muy bello este poema, Camila, y muy político. Sí, mira, sucedió, cuando escribí este poema había pasado en Argentina, habían matado a un chico, en lo mismo que está pasando en España ahora, habían matado a un chico a golpes por ser maricón. Y me daba la sensación, sobre todo revisando la historia, porque además la documentación histórica acerca de la matanza que significó primero la colonia en América y después el recorrido que yo hice por mi parte, sobre todo haciendo análisis, sobre todo yendo a la psicóloga respecto a las matanzas, siendo yo tan joven, bueno, se me ocurrió además cierta injusticia respecto a quiénes somos en la historia, quiénes hemos sido, sobre todo en la literatura, es decir, casi todos los escritores y las escritoras que leemos son lesbianas o son homosexuales. Las que nos gustan, los que nos gustan, son un puñado así de escritores heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera. Todo el resto han sido diferentes. Entonces digo, bueno, hay que poner en valor de nuevo quienes han estado haciendo poesía y han estado haciendo belleza desde siempre y que han sido eliminados, sobre todo pensando en García Lorca y en su fusilamiento. Sí, y es tan actual. Perdón, que además, ¿sabes qué? Es un poco injusto el movimiento LGBT y UMA, es un poco injusto con Lorca y no lo leemos todavía con el respeto y el afecto que se merece un poeta como él, haber escrito lo que él escribía en plena dictadura del franquismo. Esos versos, digo, no, por eso no condeno al muchacho que se viste de novia en el armario. Es una belleza lo que escribe y no le damos mucha bola. Así es, Camila. Pero España sigue llorando a Lorca. Y buscando supuestos. Vos sabés que me preguntó una vez Fresán, hace muchos años Rodrigo Fresán, en una entrevista, si a mí me parecía necesario que estuvieran buscando los huesos de Lorca o no. Y yo pensaba en las madres de Plaza de Mayo acá en Argentina, que son las que perdieron a sus hijos en la última dictadura cívico-militar, y decía, bueno, sí, claro que sí. No se puede determinar qué es necesario o importante en los duelos de las personas, de las comunidades, respecto a la cultura, a lo que hacemos como sociedad, con la cultura y con quienes están haciendo lengua.
Así es. ¿Se oye? ¿Tú me oyes, Camila? ¿Sí? Muy bien. Bueno, sigamos perdonando y amando y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor, aunque suene cursi. Lo cierto es que hay cosas que han dejado de ser obvias. ¿Qué ha dejado de ser obvio, Camila? La opacidad del otro, respetar la opacidad de los demás, los límites que ponen los demás para relacionarse con las personas, ha dejado de ser obvio el esfuerzo que implica hacer que una sociedad encuentre cierta paz, que es un esfuerzo cultural, además, que Latinoamérica siempre está atemorizada por sus problemas políticos, porque por supuesto nos morimos de hambre, nos faltan vacunas, nos morimos a los 35 años, hasta etcétera, etcétera, etcétera. Dice que Lorca dice en un verso que también quiere un libro, que pide pan pero que también quiere un libro. Digo, bueno, Medio pan y un libro. claro, más allá de nuestros problemas económicos y del empobrecimiento consabido se ejecuta en Latinoamérica, me da la sensación de que nuestro problema, sobre todo estructural, que nuestra educación está soslayada, que la cultura está apropiada por una clase social, política, económica, que mezquina, que desoye, que ignora estallidos de belleza y estallidos de autenticidad y de renovación dentro del lenguaje. Instituciones que custodian hasta que se anquilosan las palabras como la RAE, como los diarios, como los medios de comunicación en general. Entonces, me parece que la educación no entendida, no implementada desde el Estado como una escuela, porque es justo ahí donde falla, sino la educación comunitaria, cultural, que se cruza, que se trafica, eso se perdió, me da la sensación, me ha dejado de ser obvio. Eso es lo único que nos puede llegar a salvar de algo muy terrible, que es lo terriblemente ignorantes que somos, que estamos siendo ahora. La brutalidad del patriarcado también ha dejado de ser obvia. La falta de respeto por la diferencia, que al diferente no se le ha dejado de ser obvio. A mí me da la sensación, ¿sabes que cuando hablamos de patriarcado y de la presencia del patriarcado, es como hablar de la conciencia de clases y ese romanticismo que tuvo siempre la izquierda, como si la sola toma de conciencia de que está siendo empobrecida bastara para cambiar determinados motores. Y el hecho de haber tomado conciencia del patriarcado y de las herramientas de las que se vale para perpetuarse a futuro, etcétera, son un poco quiméricas y me parece que no es la búsqueda que tendríamos que estar haciendo en este momento. De todas maneras, sin ser teórica, sin estar absolutamente segura de lo que estoy diciendo, como siempre, me da la sensación de que no alcanza con saber qué es el patriarcado el que nos está chupando la sangre. Hay algo más ahí que tenemos que poder desanudar. Es verdad, Camila, es verdad. Bueno, te cuento que te conocí por ese discurso precioso que pronunciaste cuando ganaste el premio Sor Juana en Guadalajara. Luego leí Las Malas, leí pues lo que considero que es una trilogía,
Las Malas, El viaje inútil y La novia de Sandro. Pienso que desde los distintos géneros que llegan como a una síntesis en Las Malas, pero siempre estás alrededor del mismo tema y las mismas historias y haces unos desarrollos muy interesantes. También te empecé a seguir en Instagram y a darme cuenta de bueno, desde El viaje inútil, tus autores, tus autoras, tus diosas, coincidimos en nuestras diosas, en Wisława, Carson, Margarit Duras, y pensé, no le falta sino Capote, pero Capote aparece en la página 81 del viaje inútil. Luego pensé, y Lorca estaba también todo el tiempo con sus duendes. Me encanta en tu Instagram, donde te llamas Camila O'Mara, cómo te vuelves como una guía de lectura. Ahí conocí a Claudia Rodríguez, a Nati Menstrual, a Mara Rita. Pues si pensamos en la célebre frase de Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues tú ampliaste mi mundo, estás ampliando mucho mi mundo. Nunca había leído autores travestis y estoy muy encantada con Claudia Rodríguez. Nati Menstrual es impresionante. Todas. Ahora Mabel Guayar es otra escritora, es además activista, teórica, una gran recopiladora una epistemóloga muy inteligente. Está por sacar un libro que se llama Diccionario Travesti de la T a la T. Ah. Es sublime, es maravilloso. Yo le escribí el prólogo y es algo superior de ver. Y es interesante esta aparición de las escritoras travestis latinoamericanas. En México está Lía, la cucarachita de barrio, está Sasha Valencia. Bueno, en España está la autora de La Veneno, se me acaba de ir el nombre, Vega de apellido. Es decir, empieza a suceder que recuperamos, recién cuando hablábamos con Luz, antes de que empezáramos a charlar nosotras, ella decía, bueno, de que las escritoras finalmente estábamos ocupando lugares que nos merecíamos y de los que habíamos sido relegadas históricamente, ¿no? Y yo digo, más que una ocupación, más que nos hayan dado un reconocimiento como mérito y todo lo demás, yo lo veo como una invasión, como una recuperación violenta de la palabra y del lenguaje. Luego hablaban también de ser huésped de un cuerpo que no reconocemos como propio, y yo digo, bueno, este lenguaje que lo toma como un hongo, que lo cubre como el moho y termina haciéndolo propio, sin esas asignaciones que hasta ahora funcionaron, con sus consecuencias, por supuesto, con sus consecuencias mortíferas, que es ser hombre, ser mujer, ser travesti, ser gay, ser lesbiana, etcétera, y que se amplían cada vez más. Es decir, ahora también se puede ser no binario, se puede, se borró el término hermafroditismo para dar paso a la intersexualidad, etcétera.
hay drag queens que han podido hacer lo mismo, dejar que su cuerpo finalmente sea tomado por el lenguaje, es decir, ser tomada por una misma. Y las redes nos han ayudado mucho a difundir esas obras que no conocíamos. Tú misma lees poemas, sí. Las redes, mira, sobre todo acá en Argentina, que es de lo que puedo hablar, que es lo que conozco, además nos pusieron en contacto con travestis de regiones que no sabíamos que existían, es decir, cuando apareció el chat en el 2000, yo empecé a chatear en el año 2000, me acuerdo, había salas de chat que eran solo para travestis y entrábamos y nos hacíamos amigas y nos empezábamos a contar cosas y resultaba que además habíamos compartido amantes y que además habíamos compartido clientes y que además habíamos compartido experiencias nefastas o maravillosas con determinados clientes y nos enteramos de cómo era ser travesti en el norte, cómo era ser travesti en el sur, cómo era ser travesti en la capital. Nos empezamos a enterar de que había gente que estaba militando, que estaba haciendo política, que estaban gestando leyes, que se estaban interesando en los medios de comunicación. Entonces, las redes en ese sentido a nosotras sí nos pusieron en contacto y permitieron además, bueno, a mí escribir, publicar, me funcionó porque publicaba los escritos en el Facebook y las pequeñas editoriales de acá de Córdoba veían que yo estaba publicando eso y me decían, ¿por qué no publicás todo lo que estás subiendo al Facebook para hacer un libro? Etcétera. Entonces digo, bueno, sí, sirvió. Y no solo que sirvió, sino que cumplió su objetivo, me da la sensación por un momento en internet, que es hacer que un mundo sea fértil, diverso, lleno de peligros y lleno de trampas, que es donde nosotras finalmente brillamos, en la contradicción, con el contraviento y marea, con todo en contra, es el momento más, es como si fuéramos flores que en vez de salir en verano salimos niñas. Ah. Camila, a las fiestas se llevan regalos y te voy a dar un regalo que te mandó una amiga. Ella se llama Marcela Sánchez, es la directora de Colombia Diversa. Colombia Diversa es una organización no gubernamental colombiana que trabaja en favor del bienestar y reconocimiento legal y social de la comunidad LGTB de Colombia. Ha desarrollado estrategias de cambio legal y cultural para cambiar los prejuicios contra esta población. Entonces, Marcela te mandó esta carta. Dice: Camila, muchas gracias por tus palabras, siempre. Quiero empezar este relato con una cita de Janet Winterson. Una vida dura necesita un lenguaje duro, y eso es la poesía. Eso es lo que nos ofrece la literatura, un idioma suficientemente poderoso para contar cómo son las cosas. La poesía no es un lugar donde esconderse, es un lugar donde encontrar. Con estas palabras quiero contarte una experiencia que tuvimos recientemente. Una mamá se acerca a su colega de trabajo para decirle que está angustiada porque su hija de 13 años le acaba de decir que es trans y que la siente triste, confundida. Incluso se está autolesionando. Esta colega se acerca a Colombia Diversa y nos propone hacer una campaña para que la gente le escriba cartas de apoyo a este adolescente trans. Recibimos una veintena de cartas llenas de empatía y bondad. Traían canciones, ilustraciones, palabras de aliento y refugio para alguien que desconocían. Algunas traían números de contacto por si esa persona necesitaba conversar. Hasta un notario le escribió ofreciendo sus servicios en caso de que lo requiriera. Otras traían poemas. Hicimos llegar las cartas a la madre angustiada.
Nos agradeció con lágrimas y por primera vez en varios intercambios de mensajes en los que arreglábamos la logística de la entrega de las cartas, se refirió a Daniel como él. Yo creo que esta historia, Camila, nos muestra cómo las palabras funcionan. Y eso Toni Morrison, ¿viste? Ella dice algo alucinante. Ella dice, bueno, no hay tiempo para la conmiseración, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para la victimización. Hablamos, escribimos, hacemos lenguaje y así es como se sana la civilización. Así es. Esto me… Ay, quiero hacer una captura de pantalla con el público. A ver si puedo. Ay, no sé si voy a poder. Creo que lo hice. Ahí está. ¡Wow! Bravo, Camila. Bueno, entonces las palabras sí funcionan, Camila. En el viaje inútil nos damos cuenta de que nada menos inútil que la literatura. Ahí lo que tenemos es una ironía. Y tu misma obra nos devuelve la fe en las palabras, Camila, y en su capacidad de transformación. Bueno, voy a leerte algunas notas de lectura, unas notas que tomé. Yo pues creo que como todos nosotros leí la novela y quedé pues muy impresionada. Es una lectura muy perturbadora. Ya lo decía Bansi, el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Y Marguerite Duras dice, la literatura debe ser escandalosa. Todas las actividades del espíritu hoy deben apuntar al riesgo, a la aventura. El poeta es en sí mismo ese riesgo, alguien que contrariamente a nosotros no se defiende de la vida. Y en una entrevista reciente que tuviste con Giuseppe Caputo, tú dijiste que, que tu intención, por un lado, no era hacer denuncia con las malas y que tampoco querías mostrar la tristeza, ni que nos quedara esa imagen a los lectores, esa imagen de dolor, que vos querías que lo que nos quedara fuera una sensación de alegría, de fiesta, y que pudiéramos reírnos y que pudiéramos disolver esa solemnidad, que la risa, no olvidáramos que la risa aleja la crueldad y bueno, entonces eso me quedó sonando mucho. Yo decía, tengo que volver a leer la novela porque tengo que entender por qué Camila dice esto. Y por esos días, Brigitte, no sé si conoces a Brigitte. Brigitte es una mujer trans a quien todos queremos mucho. ¿Sí la conoces? Tuve una charla con ella. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me encantaría verla, si de pronto está por ahí. Brigitte se entrevistó con Doris Salcedo, que es pues la artista colombiana más reconocida, pues dentro y fuera de Colombia. Y Doris decía algo que me impresionó mucho y que ahí mismo asocié con tu obra. Decía, el papel del arte es transformar la brutalidad en cuidado. Y claro, vale para las malas, porque es una forma, el arte es una forma de procesar lo duro y volverlo cuidado, el cuidado que tanto mostró esta pandemia y estas cuarentenas tan duras, la necesidad del cuidado. Y pensé en que había mucho cuidado, mucha bondad en el proceso editorial que tú tuviste con Juan Forn, pero además también hay mucho cuidado y mucha belleza
en toda la obra. Yo pienso que una primera lectura, por el impacto que produce lo que cuentas, no le permite a uno ver tanta hermosura que hay ahí, tantos recursos literarios que usas, las metáforas, las oposiciones, tanta poesía que está ahí. Entonces, tú logras hacer esa transformación, tú logras hacer esa alquimia. Mira una frase de Maya Angelou, dice: la idea es escribirlo, que la gente lo escuche, se deslice por tu cerebro y vaya directo al corazón. Tú logras esa alquimia. Y yo pienso que esa alquimia se logra porque lo que tú narras es un viaje iniciático, Camila. Tiene todos los visos, tu trabajo es un relato mítico, es un relato de transformación. Es un paso, un real paso por la muerte, el tránsito que tú narras en tu cuento, en tu novela, en tu narración. Sí, bueno, mira, a veces cuando se dice eso, digo, por algo impacta la novela desde lo terrible que es en Latinoamérica ser travesti y convivir constantemente con una sociedad que lo que hace es intentar asesinarte, ¿no? Es quererte muerta. Me da la sensación de lo que sucede con los lectores es que se reconocen como esos victimarios, que se reconocen como esas personas que se callaron, que dieron vuelta a la cara, que pasaron por encima o por el costado del cuerpo de una travesti tirada en la calle, o que la violaron, o que la insultaron, o que se burlaron, se rieron, expulcaron o estimaron de alguna manera. Me parece que lo primero que actúa es una identificación con cierta indiferencia por nuestra existencia, a la vez de un interés enorme en nuestra sexualidad, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de existir en zonas rojas, de noche, pagando coimas, etc. Y luego aparece una lectura que permite ver que yo también estoy jugando, que yo también me estoy dando algunos gustos como novelista, como escritora, que yo estoy haciendo pasar algo a un público masivo, además un público más amplio del que podemos estar acostumbradas a veces que hacemos cosas que tengan que ver con el arte, con la música, con la actuación, con la escritura, con la pintura, con la performance. Ese pasaje de una experiencia muy pequeña, muy pobre, de una escritora que se vio obligada en su adolescencia a prostituirse y a vivir en una especie de campo minado, comienza a pasar como al gran público, a ser leída por los críticos, a ser premiada, etc. Ese es mi divertimento también. Es decir, no es solo tratar de conjurar esa experiencia que puede haber sido
Por supuesto, eso implica una gran soledad. Claro. Una gran soledad, porque además hacer leer las malas, por ejemplo, a otras travestis me da la sensación de que de una crueldad muy grande, que podríamos estar leyendo otras cosas, que podríamos estar leyendo cosas que son desconocidas para nosotras, y no un libro que no es ni histórico, ni analítico, ni ensayístico respecto a el horror que nos sucedió siendo travestis en Latinoamérica, siendo travestis acá en Argentina, hace 20 años, 30, y ni siquiera me atrevo a decir las de 40, las de 50, las de 60. Esa franja de travestis silenciadas que son un vacío y que sí estuvieron expuestas a la muerte. Entonces, cuando hablamos de muerte y las asociamos ahí con nosotras, yo digo, bueno, no, probemos decir otra cosa. Probemos decir que eso era estar viva y que la muerte es levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a un trabajo que no nos gusta, para darle de comer a hijos que no sabíamos si queríamos tener, a casarse con personas que no sabíamos si queríamos amar, si queríamos compartir toda una vida con ellos. Eso me parece mucho más inanimado que la experiencia travesti. Ujú. Camila, hablemos del nombre. El iniciado, el iniciado sale marcado y con un nuevo nombre. Yo me puse a mirar, pues, una simple búsqueda en Google, tus nombres anteriores. Omar es un nombre árabe que significa de larga vida. Es en todo sentido un caballero, aunque suele ser tímido. Y mira que de árabe tú tienes el refinamiento, la finura, la cadencia, el ritmo de tu palabra. Oye, y sé bailar árabe además. ¿Ah, sí? Claro. Yo me pasé durante mucho tiempo aquí en Córdoba dando clases en el Partido Socialista Popular. Yo me hacía pasar por una chica, ellos no sabían que era travesti, y yo me iba y daba clases tantas árabes. Allí estuve 2 años dando. Y luego se enteraron y me echaron por extranjera. Pero durante mucho tiempo yo bailé danzas árabes y me había hecho toda una mística alrededor, y mi abuela y que mi abuelo era árabe, bla bla bla, para que se creían solo porque tengo como gatos nada más, que parecen árabes, pero porque soy muy criolla, muy india. Bueno, y mira, Omar Cristian. Cristian significa el hombre que sigue a Dios. Esa palabra a su vez deriva del griego, que significa cristiano o ungido. Dice que es una persona íntegra, donde las haya, y fiel hasta límites insospechados. Mira esto. Sí, dale. No, que me iban a poner, te voy a contar una curiosidad respecto a mi nombre, una curiosidad analítica además, que es que me iban a poner Martín cuando yo nací. Y terminaron poniéndome Cristian, paradójicamente el nombre de la otra mujer de mi papá tenía 2 familias, era Cristina. De manera que, y eso fue algo a lo que arribé hace 2 años, que me di cuenta, porque mi mamá me contó esto de que ella me quería poner Martín, que no me quería poner Cristian, y terminaron poniéndome el nombre, el masculino, del amante de mi papá. Supongo que mis
Pero en Instagram sí te llamas Camila Omara. Así es. Sí. Bueno, mira lo otro que dice de Cristian, dice de carácter más bien enamoradizo. Su corazón lo pone a prueba cada vez que se fija en alguien. Se entrega por completo a las pasiones y eso le lleva a tener más de un disgusto. Pero cuando se enamora es de verdad, porque no sabe lo que es fingir. Ya, bueno, capaz que habla de un Cristian de hace un par de años, yo ahora ya no soy tan enamoradiza como antes. Bueno, y Camila, te oí decir en una entrevista que elegiste Camila por Camille Claudel. Y dice que Camila es un nombre de pila femenino, que significa aquella que está frente a Dios o aquella que presenta sacrificios. Había una virgen guerrera que se llamaba Camila y en el lenguaje religioso designaba a un niño, niña, preadolescente y virgen que servía de ayudante o asistente de los sacerdotes flámines en los sacrificios religiosos. El significado entonces es servidor de los dioses. Y me llama mucho la atención que tú contaras que antes fuiste monaguillo, y hay una frase, que aparece en La novia de Sandro y dices, fui monaguillo antes que humana. Mira, la conexión con el cristianismo, con la iglesia católica fue muy profunda además. Siempre con la imaginería cristiana, sobre todo con sus vírgenes, con sus santos, luego como una especie de refugio, supongo, para mi familia, de la pobreza, de muchísimas cosas. El hecho de escuchar que alguien estaba haciendo una promesa para ellos de un lugar mejor, les sirvió para seguir adelante, ¿no? Justo ahora cuento algo, hay un cuento en el libro de cuentos que sale el año que viene, en el que cuento cómo mi mamá se decepcionó de la iglesia el día que yo ayudé al cura por primera vez a repartir las hostias como monaguillo, cómo ella se sintió traicionada y al terminar la misa se quedó a esperarme y me dijo, no vuelvo más, no piso más una iglesia, me dijo así. Así que el hecho de haber sido testigo de la traición de mi mamá a una creencia que la sostuvo por muchísimos años, además, que la mantuvo esperanzada, que no siempre es bueno, además, es decir, la mantuvo a la espera de algo que no llegaba. Cuando ella decidió no poner un pie nunca más en una iglesia, a pesar de que sigue creyendo en Dios y sigue creyendo en sus vírgenes, como una herencia además de mi abuela, de mi bisabuela, fue algo muy determinante para mí. Bueno, tú, salida de ese rito de iniciación, lo que saliste, entraste monaguillo y saliste hechicera, saliste maga. Sí, saliste maga. Para eso se entra a un rito que tiene semejantes consecuencias. Por eso yo creo que te gusta tanto la Machi. La Machi eso es un personaje impresionante. Sí, yo quiero después escribir la vida de ella, porque algo de eso seguí esbozando en un par de escritos, ya tenía algunas cosas pensadas respecto a ella y a las demás. Esto que hablábamos justo al comienzo de la charla, cuando yo te decía, bueno, me encontré leyendo historia y leyendo cómo destruyeron una cultura que nos toleraba, que nos
amigos en las tribus, es decir, cuando ellos vinieron y se encontraron con las machis por primera vez y vieron que eran hombres, pero que se sentaban como las mujeres, que cocinaban como las mujeres, que usaban faldas como las mujeres, se les quebró la cabeza y nos acusaron de pecado nefando y nos tiraron a los perros para que nos coman. Entonces, ese es un personaje que me parece fascinante también como una recuperación que es como la lógica del asalto de un banco, que es meterse a esa historia y arrancársela y traerla de este lado a los libros, a la escritura. Sí, es como robarse el fuego. Y es muy interesante, Camila, porque en la novela paralelamente corren el relato mítico, que es el de ese Olimpo trans del que tú hablas, que es pues la tía Encarna y todo lo que hay a su alrededor, todo este mundo mágico, pero a la vez hay un mundo real que se mueve en tiempo real, que es el mundo individual de lo que le pasa a Camila. Y hay un momento en que el mundo mítico se desmorona porque entra el miedo en la tía Encarna y ese mundo se desmorona y el otro mundo individual, esa Camila que se está cociendo ahí en ese fuego, sale triunfante. Y mira cómo sale con la machi, con la maga, por virtud de esa magia, pero también sale con la pájara en la cartera y con las joyas. Por eso uno puede ya estar de acuerdo contigo y entender por qué dices tú que Las Malas es un libro feliz. Por supuesto que es un libro feliz, Camila. Bueno, yo ya estoy terminando. Voy a leerte un fragmento de mi diario de lectura y este será mi regalo. Y también luego Julieta, una chica que está conmigo en talleres de escritura creativa, también te va a hacer un regalo para terminar. Bueno, este es mi regalo. Traspasada por el dolor y la pasión, hasta no ser nada, podés amar sin medida. Sí, caíste a la zanja. Sos una resucitada. Cristian, los Cristos resucitan en verbo y espíritu. Por eso decís que tu cuerpo transfigurado nació de la escritora, de lo intangible. La escritora no era cuerpo ni palabra, porque la palabra no alcanza. La escritora es fisura, brecha, zanja, límite, no lugar, incertidumbre, promesa. La sentencia de tu padre se cumple. Lo van a llamar a decirle que estás en una zanja. Él mismo se había encargado de cavarla cuando te enseñó a escribir tu nombre. Qué sordos somos a lo que nosotros mismos decimos. Transformás la sentencia, al fin y al cabo es una frase, y vos pudiste darle otro sentido, darle la vuelta. Para eso sos bruja. Bueno, esa es tu magia, Camila, transformar lo doloroso en cuidado, en belleza. Y hacer, sí, pero también, mira, es mucho más técnico y poder hacer pasar una mierda que nos dieron así en las manos, nos pusieron un solete arriba de la palma de la mano y yo hago así y lo hago pasar a otro tiempo con palabras. Por eso cuando insisten tanto en que nosotras lo que tenemos que hacer
en algo bello, sino en simplemente convertirlo en un delirio, convertirlo en un despropósito hecho de palabras. Eso es lo que me parece más importante que documentar nuestra miseria. Bueno, Camila, ahora el regalo, viene el regalo de Julieta. Bueno, buenas noches. Hola. Te escribí un comentario de las novelas Las Malas y me parece como muy pertinente para el momento y para la charla, porque se enfoca mucho tanto en las palabras, pues en el proceso escritural, como en esa frase tan bonita del personaje de Angie que decía: ser travesti es una fiesta, mi amor. Y pues me conmovió bastante, entonces pues aquí viene. Brevísimo comentario sobre cómo un libro nos estrujó el corazón de belleza. Bueno, abro comillas para una cita del libro. Nos quedamos todas impávidas ante el milagro. La Santísima Guadalupana había comenzado a llorar con la canción y las lágrimas resbalaban sobre el esmalte que la recubría. Nunca supimos si fue la humedad de aquel día o la manifestación de la divinidad lo que obró el milagro. Lo cierto es que fue apabullante y nos estrujó el corazón de belleza. Cierro comillas. Primero fue la palabra y luego el mito. La palabra para nombrar el mundo y el mito para organizarlo. Pero también la palabra para nombrarse a sí misma y el mito propio para desorganizar el mundo. La palabra para narrar un cuerpo y el cuerpo para encarnar la palabra. Palabras afirmadas con una desobediencia salvaje y letal. Palabras que narran la vida y la muerte, es decir, la eterna transmutación del orden de las cosas. En Las Malas asistimos a un relato que muestra el nacimiento, el crecimiento y la extinción de esos animales que se juntan en manada, de esas bestias de la noche, de esa especie mágica y mitológica. Asistimos, por lo menos, a la transformación o desintegración de una horda de travestis, de una familia siempre en peligro de extinción por la cacería social, por el odio, el miedo, la violencia, el rechazo. Asistimos también a la muerte, pero asistimos en realidad a la vida en sus 1000 avatares, pues la cualidad transmutable de la vida nos demuestra que para que la vida implique renovación, la muerte es una constituyente inevitable. La muerte del niño y el nacimiento de la mujer, la muerte de una y la furia de todas. Asistimos a la nueva vida, la vida siempre distinta, la vida metamorfoseada. Asistimos a la suma de todas las vidas que has vivido. Asistimos a la escritura como redención y como renacimiento. A la escritura y al travestismo como actos íntimamente ligados, como actos que dan vida, que dan luz a una mujer, que la sacan de la penumbra, la hacen ver, la nombran, como lo hizo alguna vez Encarna con el brillo de los ojos. La escritura y el travestismo, en resumidas cuentas, como actos que celebran la vida. En tus palabras, las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo, porque ser travesti es una fiesta. Por tanto, tal vez la palabra funciona aquí no solo para narrar un cuerpo, sino en realidad para crearlo, para producirlo. Y el cuerpo existe para manifestar la palabra. Manifestar significa hacer fiesta con las manos, manotear, acción y efecto de dar a conocer. Manifestarse travesti, manifestarse mujer, manifestarse escritora, es hacer de todo el cuerpo una fiesta. Es la exposición y la exhibición del deseo, la exteriorización y la materialización de un orden de cosas siempre disímil, siempre diferente, incansablemente transformado. Bueno, y el regalo de tu obra y tu presencia aquí en Medellín ahora, Camila. Muchas gracias a ti. Creo que podemos tener más preguntas. Sí, podemos dar paso a preguntas del público o a más regalos.
No se animan. Hacen bien. Están muy tímidos hoy. Jessy, ¿quieres Bueno, decirle yo les algo? quiero leer algo entonces. Ustedes Hay una, cierran estos ojos. hay ¿Hay una, una pregunta? sí. Sonido. Bueno, igual ahora nos lees. Sonido. Muy buenas noches. Camila, quisiera preguntarte. Hola, ay, estoy en cámara. Camila, yo soy docente de colegio público en el Tolima, en Ibagué. Mi hermana es una chica trans. Yo me declaro como una mujer lesbiana. Y digamos que en mi familia se ha vivido con normalidad el tema de la diversidad sexual. Sin embargo, en el ejercicio de mi docencia es otra cosa. El tema de la diversidad sexual dentro de las instituciones públicas tiene como unas categorías, ¿no? Es admisible ser lesbiana mientras no se te note, a los chicos les pasa lo mismo, pero ser o reconocerse como chica trans dentro de una institución educativa pública, dentro de los colegios, es muchísimo más complicado y han habido como unas luchas muy intensas, pero sobre todo porque estos niños y estas niñas están desprovistos, digamos, del conocimiento de la ley, desprovistos incluso del amor de sus familias, desprovistos de una fuerza que les eduque en cómo sacar precisamente esa fuerza interior para poder posicionarse dentro de este espacio que nos come, digamos, como niños y niñas la mitad de nuestras vidas, ¿no? Ellos duran hasta grado 11, duran 11 años en la escuela pública acondicionándose a las normas que están dentro de las instituciones públicas. Y dentro de las salas de profesores se escuchan muchísimos comentarios, ¿no? Yo recuerdo mucho en una institución de sacerdotes en la que trabajé, de la que por supuesto me echaron, un comentario en una reunión de profesores sobre el rector dijo, el rector, un padre, que posteriormente me di cuenta que era un abusador, dijo, ese niño de sexto es como mariconcito, ese hay que mirar a ver la forma de cómo lo sacamos. Y efectivamente los compañeros maestros, siguiendo órdenes, era un colegio privado en ese momento, acosaron al chico, de tal manera que el niño se retiró finalmente de la institución. Entonces, yo quisiera conocer, digamos que tú has tenido más contacto, esto es una visión desde un aula de clase, ¿sí? Es de las pocas veces que yo he venido como a un evento y puedo escuchar una voz diversa de todo lo tradicional que nosotros escuchamos en estos eventos. Entonces yo quisiera preguntarte, tú que has trasegado por más escenarios donde se escuchan estas posturas, ¿cómo juega ese tema de la diversidad sexual en las escuelas? ¿Cómo se vive allá en la Argentina? ¿Ese tipo de cosas pasa exclusivamente en países como tan homofóbicos como el nuestro o es una condición generalizada? Digamos, yo no conozco los sistemas escolares de otros países, pero no sé cómo sucede o cómo son esas reglas de juego al interior de la escuela para la diversidad sexual. Eso es. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, sí, por supuesto que pasan las persecuciones, porque además no es solo desde la autoridad que baja la segregación, no es solo que las autoridades de un colegio dicen, bueno, hay que perseguir a este mariconcito ahora, a ver si lo podemos sacar o no. A veces es a ver si lo podemos curar, a veces es si podemos abusar de él y además luego echarlo, sino la complicidad del resto, la complicidad de la gente común, de la gente que es tu vecina, que son tus compañeros de
transicionó hace 3 o 4 años, todavía estaba en el secundario, y en el secundario estuvo todo bien. También hay maestras trans que de repente son las estrellas de la institución, padres que incluso las toman de nuevo como personas que pueden orientar no solo todo lo que tiene que ver con una identidad, sino también con la existencia toda de un adolescente. Entonces digo, bueno, no en vano se ha hecho lo que se ha hecho aquí en Argentina respecto a las leyes, es decir, llevaron muchísimo tiempo, se llevaron muchísimas muertas también, pero estamos un poco más contenidas. No sabemos hasta cuándo, además, y sobre todo en Latinoamérica. Por eso digo, no es solo un problema político, es un problema cultural el que tenemos y que no es solo para con la comunidad LGTB, sino para con todos los habitantes de Latinoamérica. No sé si respondí la pregunta. Sonido. Buenas noches, Camila. Soy Linamar González, profesional de la salud. ¿Quiere que les lea? ¿No me escuchan? Ah, no, me van a hacer otra pregunta, pues házmela. Porque creo que de pronto sea por la interferencia. Entonces, pues, si quieres moverte allá que está bien. Bueno. Buenas noches, Camila. Soy Linamar González, profesional de la salud. Te felicito mucho por tu personalidad y me gustaría mucho que, a ver, yo creo que esta situación que nos pasa es una problemática de salud pública, es falta de civilización, ¿cierto? Esto tiene que ver pues con toda la problemática que tenemos a nivel mundial, sino que eres un ejemplo a seguir en cuanto a ese progreso, a no dejarte matar, que mencionaste varias veces esa situación. Nos pasa a los solteros, nos pasa a los beatos, nos pasa a los que sí tienen pareja, a los que no tienen pareja y a los que no tienen hijos, el fenómeno del rechazo social. Entonces, de pronto, me gustaría mucho que nos aportaras desde tu experiencia cómo has logrado tener esa fortaleza, porque creo que no has roto con la parte profunda que es la espiritual, que algunos la quieren adoptar y no. Entonces, ¿tú qué opinas en ese aspecto? ¿Cómo haces ese enlace entre defenderte desde ese plano que tú no has abandonado en tu historia, porque pues todos salimos pues de este misterio llamado Dios, y cómo hace a nivel de trascendencia, qué va a pasar contigo cuando ya tú tengas pases a ese otro plano que es inevitable? Y a nivel de moral, ¿tú qué opinas que va a pasar con Camila? Porque el temor es ese, el temor a tener una identidad sexual es qué va a pasar conmigo después y con lo desconocido. Muchas gracias y que estés bien, un abrazo. Gracias. Bueno, no es identidad sexual, me parece. El ser travesti no tiene que ver necesariamente con la sexualidad como si la homosexualidad, por ejemplo. Hay travestis lesbianas, hay travestis asexuadas, hay travestis heterosexuales, digo, no tiene que ver solo con la sexualidad, sí con la identidad. Luego, no pienso en la trascendencia, sí pienso en la inmanencia, que sería todo lo contrario, que sería ver qué hay dentro y qué pasa dentro. Estoy más enamorada de mí misma que de las ideas que se puedan tejer a mi alrededor respecto a eso que no está, a eso que no es, a eso que a veces existe y a veces no, que es nuestra capacidad de pensar en un Dios o en una diosa o en algo superior que nos ayuda o nos mata. Y después, respecto a la moralidad,
creo que soy una persona completamente inmoral, que he dejado de ser cada vez más cristiana, es decir, me alejo cada día más del cristianismo, de cierta cosa maniquea alrededor de la espiritualidad, y me ocupo de lo tangible que es levantarme, hacer mi desayuno, salir a trotar, prestar atención a mi salud, porque no hay otra cosa más que estar viva, es decir, pero lo aprendí una vez viva. No tengo ningún talento por haber sobrevivido, no fue porque yo fuera inteligente ni nada, fue un poco de suerte. Sería muy cruel para con todas aquellas que quedaron en el camino, para con todas aquellas que hoy no están, decir que yo tuve alguna inteligencia o alguna intuición respecto a cómo sobrevivir. Creo que fue un poco de suerte, creo que fue también la gente con la que me crucé, que lamentablemente no fue la misma que se cruzó con otras. Y sí puedo decir que por haber venido de una familia como la de la que provengo, sí le hice mucho caso a mi miedo y eso me mantuvo a salvo muchas veces de muchas situaciones de las que tal vez no hubiera salido viva. Todo lo que la gente dice livianamente, bueno, que el miedo y que no hay que tener miedo y que el miedo y bla, 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 para mí el miedo era algo que estabilizaba una percepción, que estabilizaba, sabiendo que podía perderme un cliente y que si yo no me levantaba ese cliente esa noche, no iba a tener nada para comer al otro día, o no iba a tener para pagar el alquiler, o no iba a poder comprarme la pasta dentífrica que se me había acabado. Pero sí sabía que ese miedo estaba ordenando algo a mi alrededor y que no era lo mismo sentir miedo para mí que el miedo que puede sentir una persona porque no sabe si elegir entre abogacía o medicina para toda su vida. Eso. Sonido. Hola. ¿Me escuchas? ¿Alguna Hola. otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? Hola. Hola. Sonido. Sonido, sonido. Hola. Hola Camila, primero te quería decir que te admiro muchísimo como escritora y me preguntaba en ese sentido, quería saber cómo fue tu proceso de encontrar en la escritura y en la literatura un lugar donde expresar la voz y donde ser tú misma. Quería saber cómo ese proceso escritural. Bueno, en verdad me encontré escribiendo, esa es la... digamos, no es que yo encontré en escribir una vía de escape o una vía de conjuro o una vía de sublimación. En verdad me encontré escribiendo y todo eso a veces sucede y a veces tampoco sucede. Es decir, en muchas ocasiones la escritura no sirve de nada para mí misma, servirá para otras cosas, pero no para procesos que tal vez tengo que hablar con mis amigas o que tal vez tengo que hablar con mi psicóloga o con mi pareja o con mis padres. Tampoco es que hay que resolverlo todo desde la escritura porque no es, me parece, la función. Pero sí creo que hay que escribir, que no hay que dejar de hacerlo. Buenas noches, Camila. Un gusto poderle ver desde la transmisión. Primero, como un fan de su libro, me lo leí completo y quedé maravillado en el sentido de que no nos alejamos mucho de lo que usted ahora comentaba, esos temores, esos miedos que la población trans
tienen y que en pleno siglo XXI todavía pues seguimos, porque yo también me considero de la población LGBTQ, seguimos teniendo. Y de cierta forma, también ese libro nos deja, y quiero pues de pronto desarrolles un poco la idea más adelante, en el sentido reflexivo de que, ¿por qué no pensarnos en un próximo título que no sean las malas, sino las buenas? Para que le enseñemos a esa sociedad de que no somos tan malas y que de cierta forma eso que tú describías desde cada una de tus experiencias, que no fueron tan malas, sino tan buenas, que te ayudaron a crecer como persona, la misma sociedad nos vamos encargando de etiquetarnos diferente y etiquetarnos como las buenas también, ¿cierto? Te felicito, muchas gracias por participar de esta feria tan importante para nosotros y maravillado con tu texto. Feliz noche. Bueno, gracias. Si escribiera las buenas, no sé de quién hablaría, porque ¿de quién hablaría? De mí no puedo. Bueno, ahora sí nos lees, Camila. Bueno, yo cuando hay silencio no sé si es que se cortó la transmisión o algo, así que me quedo callada esperando porque no sé si estoy congelado o qué. Llevé a mi hija de 60 años a su primera marcha del orgullo gay el día más caluroso del año. Mi hija, que antes fue mi madre, que antes fue huérfana y luego la esposa de un hombre que no la trataba bien. Nomás al llegar peló lágrimas de ámbar. Había estado macerando ese llanto desde hacía muchísimo tiempo, desde el día que supo que su hijo no volvería y que ahora, hasta que la vida fuera vida, sería madre de una travesti. Nos recibían barricadas de mariscas empurpurinadas que embellecían a mi hija ya adulta, ya capaz de andar entre la fauna gay más valiente del mundo. Las maricas latinoamericanas, las lesbianas sudacas, las transexuales, hijas dilectas de Juana Zurduy y Frida Kahlo, los chicos trans, viriles y hermosos, con sus preguntas a cuestas, su traer otros modos de ser hombres a este mundo deshecho. Banderas de 7 colores, pero también pañuelos y maquillajes y vestidos y pelucas de 7 colores. Mi hija de 60 años veía por primera vez El corazón del prisma y lloraba. También bebía cerveza y se saludaba con todos mis amigos. A mí me preocupaba un poco que se fuera a cansar, pero sabía que todo iba a salir bien. Casi llegando al escenario, nos encontramos con una niña travesti de apenas 8 años. Su mamá quiso sacarse una foto con nosotras y mientras posábamos, mi hija adulta, que había bebido cerveza con el permiso de su madre, hablaba con ella con una desesperación que pocas veces vi en sus ojos. La niña travesti nos miraba con una sabiduría antigua, sin interesarse por los gestos filosos que mi madre dibujaba en el aire. Durante toda la marcha del orgullo gay de ese año, miré atentamente a mi madre, observando a esa niña, que bien podría haber sido yo, si ella y mi papá hubieran sido infieles a esta cultura de la devastación. Al volver ya cansadas a casa, mi mamá habló como si hubiera conocido a su heroína de juventud, a su actriz preferida, a su cantante más amada. Iba como en un sueño, pensando en la niña travesti que le había paralizado el tiempo, y de pronto cayó. No vio un cantero, tropezó y cayó con todo su cuerpo de mujer de 60 años. Me asusté muchísimo cuando el hombre que no la trataba bien la golpeaba. Ese miedo viejo se abrió paso al verla derrumbada en el piso. Mi pequeña hija mayor, a punto de jubilarse, mi herida fundamental. La ayudé a levantarse mientras la gente se acercaba para socorrerla, pero nos bastó estar juntas en esa caída.
Nos sentamos en un banco de cemento, la abracé sintiendo que mi pequeña hija, a quien le robaron la bondad y la universidad y las vacaciones, estaba rompiendo su semilla con un brote moreno. Sería un árbol alguna vez. Su cuerpo era blando, enorme para mis brazos, estaba oprimido debajo del dolor inesperado. De repente, en mi hombro comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas mojaban mi vestido y ella lloraba como la había visto llorar tantas veces en su juventud por todas las putas cosas que salieron mal en su vida. No sabía qué decir, así que la dejé hacer sus lágrimas de verdad, no las que lloró al comienzo de la marcha, estas por las cuales no pregunté y no quise saber. Era su nacimiento, y todo el orgullo gay del mundo la había traído a la vida y la había hecho respirar. Muchas gracias, Camila. Gracias. Qué gusto haberte tenido aquí conversando y leyendo y esa risa tan bella que tienes. Bueno, ojalá el año entrante... Tendríamos que haber tenido una bebida, algo. Yo no me di cuenta de hacerme un gin tonic, si no me hubiera hecho un gin tonic mientras charlábamos. Ojalá el año entrante te podamos tener aquí. Ojalá que sí. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a Camila, por supuesto, a Paloma y a todos los que hicieron parte de este día más, de la fiesta del libro y la cultura. Estamos felices, nos vamos conmovidos y emocionados por las palabras hoy compartidas y los esperamos nuevamente mañana, que se abren las puertas de esta ciudad de los libros para todos ustedes. Feliz noche. Chao. Va la ciudad y la palabra curiosidad.